¿Y si el silencio que más duele no fuera la ausencia de palabras, sino la sensación de que el cielo permanece inmóvil cuando el corazón clama respuesta? ¿Y si el momento en que Jesús parece callar fuera, según algunas tradiciones espirituales, el instante exacto en que la fe deja de ser una idea y comienza a convertirse en una herida abierta? A lo largo de la historia, ciertos relatos sugieren que el silencio divino habría sido una de las experiencias espirituales más desconcertantes para quienes intentaron seguir un camino de fe. No se trataría del grito del abandono explícito, sino de algo más sutil y, quizá, más perturbador: la espera sin señales, la oración sin eco, la súplica que parece disolverse en el aire. Algunos estudios sobre espiritualidad indican que el ser humano no teme únicamente al dolor, sino al dolor sin explicación. Cuando Jesús callado, cuando parece callar, según ciertas interpretaciones, no solo se pone a prueba la creencia en Dios, sino también el sentido mismo de la esperanza, porque la fe, en esos momentos, ya no podría sostenerse en milagros visibles, ni en palabras reconfortantes, sino en una confianza que camina a oscuras. Según algunos textos antiguos, el silencio habría sido una herramienta pedagógica profundamente incómoda, no un castigo, sino una pausa, no una negación, sino una distancia. Sin embargo, para quien sufre, esa diferencia podría resultar casi imperceptible. El corazón humano, cuando atraviesa el miedo, el duelo o la incertidumbre, no suele distinguir entre espera y abandono. Ciertos relatos evangélicos, leídos desde una perspectiva contemplativa, podrían sugerir que Jesús no siempre respondió de inmediato. En ocasiones, su aparente silencio habría precedido transformaciones interiores profundas. No obstante, sería importante no tratar estas interpretaciones como hechos cerrados, sino como lecturas posibles, nacidas de siglos de reflexión espiritual y experiencia humana compartida. Tal vez por eso, cuando la fe empieza a doler, no lo hace como una ruptura repentina, sino como una erosión lenta, una grieta que se abre en el alma, cuando las respuestas no llegan, cuando las promesas parecen suspendidas, cuando el sentido de la vida se vuelve frágil. Según algunos pensadores espirituales, ese dolor no necesariamente significaría la muerte de la fe, sino su tránsito hacia una forma más madura, menos dependiente de certezas inmediatas. En ese silencio, el ser humano se enfrenta a dilemas universales. ¿Tiene sentido seguir creyendo cuando no hay consuelo? ¿Puede la fe sobrevivir sin señales visibles? ¿Es posible amar a Dios cuando parece distante? Algunas tradiciones místicas sugieren que el silencio divino no se experimentaría igual por todos. Para unos, podría ser una noche oscura. Para otros, un espacio de purificación. Para muchos, simplemente una experiencia incomprensible que deja cicatrices. En cualquier caso, el dolor que emerge no sería imaginario, sino profundamente humano. Este documental narrativo no pretende ofrecer respuestas definitivas. Según el enfoque histórico y espiritual, seguiremos. Solo intentará recorrer los lugares donde la fe habría temblado, donde el silencio habría pesado más que las palabras, y donde, paradójicamente, algunos habrían encontrado un significado más profundo. Si este tipo de reflexión lenta y respetuosa resuena contigo, te invitamos a suscribirte al canal, para seguir explorando juntos estos espacios de memoria, silencio y sentido que atraviesan la experiencia humana desde hace siglos. A partir de aquí, comenzaremos un recorrido progresivo histórico y espiritual, por los momentos en que el silencio de Jesús habría sido interpretado como prueba, como misterio y como espejo del sufrimiento humano. Según algunos estudios sobre antropología espiritual, el silencio habría acompañado al ser humano mucho antes de ser interpretado como una experiencia religiosa, antes de asociarse a Dios. El silencio ya habría sido vivido como ausencia, como espera y como vacío. En ese sentido, cuando Jesús parece callar, ciertos pensadores sugieren que el dolor que emerge no sería únicamente teológico, sino profundamente humano, casi primitivo. Algunas tradiciones indican que el ser humano tiende a interpretar el silencio como rechazo. Desde la infancia, la falta de respuesta suele generar angustia. Cuando esa dinámica se traslada al ámbito de la fe, el impacto podría ser aún más profundo, porque, según ciertas lecturas espirituales, no se trataría solo de no recibir una respuesta, sino de sentir que aquello en lo que se confió guarda distancia. Ciertos textos históricos sugieren que, en tiempos antiguos, el silencio de lo divino
no siempre fue visto como algo negativo. En muchas culturas, la ausencia de palabras habría sido entendida como señal de misterio, no de abandono. Sin embargo, algunos estudios indican que, con el paso del tiempo, y especialmente en contextos de sufrimiento prolongado, el silencio habría comenzado a interpretarse como una forma de prueba interior. Cuando se observa la figura de Jesús desde una perspectiva narrativa y no dogmática, algunos análisis sugieren que su silencio habría sido tan significativo como sus palabras, no porque ocultara información, sino porque obligaba a quien lo seguía a confrontar sus propias expectativas. En ese sentido, el dolor de la fe no nacería de la ausencia de Dios, sino del choque entre lo que se esperaba y lo que realmente ocurría. Según ciertas interpretaciones, la fe que no duele sería una fe aún no probada, no porque el dolor sea deseable, sino porque el sufrimiento revelaría los límites de las creencias superficiales. Cuando Jesús no responde como se espera, el creyente ya no podría sostenerse en promesas inmediatas, sino que tendría que mirar hacia adentro. Algunos estudios psicológicos contemporáneos indican que el silencio prolongado puede generar una sensación de desorientación profunda. El individuo comienza a cuestionar, no solo al otro, sino a sí mismo. Aplicado al ámbito espiritual, este fenómeno podría explicar por qué, cuando la fe empieza a doler, también comienza la duda sobre el propio valor, la propia esperanza y el sentido del camino recorrido. Ciertos textos sugieren que el silencio de Jesús no habría sido uniforme ni constante, sino situado en momentos específicos, momentos de espera, de enfermedad, de pérdida, de incomprensión. En esos instantes, según algunas tradiciones, el silencio no eliminaría el sufrimiento, pero sí lo expondría, haría visible aquello que normalmente se oculta bajo la rutina de la fe. Desde una perspectiva histórica, algunos investigadores señalan que las comunidades primitivas ya reflexionaban sobre esta experiencia. No todos los seguidores habrían sentido consuelo permanente. Algunos habrían experimentado abandono, confusión e incluso una sensación de traición interior. No obstante, estos sentimientos no habrían sido censurados, sino integrados como parte del camino espiritual. El dilema que emerge aquí es universal. ¿Qué hacer cuando el silencio persiste? Según ciertos pensadores, el ser humano suele responder de dos maneras: o se aleja, interpretando el silencio como final, o permanece, interpretándolo como tránsito. Ninguna de las dos opciones sería presentada como correcta o incorrecta, sino como profundamente humanas. En este punto, el silencio deja de ser solo un fenómeno externo y se convierte en un espejo. Refleja miedos antiguos, el miedo a no ser escuchado, el miedo a haber creído en vano, el miedo a que el sentido de la vida se diluya. Según algunas tradiciones contemplativas, enfrentar ese espejo sería uno de los momentos más difíciles del camino espiritual. Tal vez por eso, cuando Jesús calla, la fe no se rompe de inmediato. Primero duele. Duele porque obliga a soltar certezas, porque deja al creyente sin apoyos visibles, porque transforma la fe en una experiencia solitaria. Sin embargo, algunos textos sugieren que esa soledad no sería un castigo, sino una antesala. Nada de esto puede afirmarse como hecho absoluto. Son interpretaciones, lecturas posibles, nacidas del cruce entre historia, espiritualidad y experiencia humana, pero todas coinciden en un punto: el silencio no es vacío. Es un espacio cargado de significado, aunque ese significado no sea evidente. Y es precisamente en ese espacio donde, según algunas tradiciones, comienza el verdadero conflicto interior: permanecer sin entender, creer sin sentir, caminar sin escuchar respuestas claras. Según algunas tradiciones espirituales, la espera habría sido siempre uno de los territorios más difíciles de habitar para el ser humano, no porque implique inactividad, sino porque expone la fragilidad de la esperanza. Cuando Jesús parece callar durante la espera, ciertos textos sugieren que la fe comienza a experimentar una transformación silenciosa, muchas veces dolorosa, que no se manifiesta de inmediato. Algunos estudios históricos indican que, en el mundo antiguo, la espera estaba profundamente ligada al sufrimiento. La ausencia de respuesta no era interpretada como neutralidad, sino como una señal que debía descifrarse. En ese contexto, cuando la fe se enfrentaba al silencio, el creyente no solo aguardaba una palabra, sino una confirmación de sentido. Y cuando esa confirmación no llegaba, el vacío interior se ampliaba. Ciertas lecturas de los evangelios, desde una perspectiva no literal,
sugieren que Jesús habría permitido momentos de espera prolongada en torno a su figura, no como estrategia explícita, sino como consecuencia de una relación que no se ajustaba a las expectativas humanas. Según estas interpretaciones, la fe que surge de la espera no sería una fe cómoda, sino una fe atravesada por preguntas sin respuesta, desde un punto de vista psicológico. Algunos estudios contemporáneos indican que la espera prolongada genera una tensión particular. El individuo comienza a dudar de su propia percepción, se pregunta si escuchó correctamente, si entendió mal, si su esperanza fue exagerada. Trasladado al ámbito espiritual, este proceso podría explicar por qué la fe empieza a doler antes de desaparecer. El dolor sería el síntoma de una lucha interna, no de una negación definitiva. Según ciertas tradiciones místicas, la espera no tendría como objetivo obtener una respuesta externa, sino revelar una verdad interna. No obstante, esta interpretación no elimina el sufrimiento. Al contrario, sugiere que el dolor forma parte del proceso, porque esperar sin garantías implica aceptar la incertidumbre como compañera constante. Algunos textos sugieren que, cuando Jesús calla, no todos reaccionan de la misma manera. Unos se alejan en silencio, otros permanecen, pero con resentimiento. Algunos transforman la espera en oración, otros la convierten en queja. Ninguna de estas respuestas sería presentada como ejemplar o condenable, sino como expresiones legítimas del conflicto humano ante la incertidumbre. Históricamente, ciertas comunidades cristianas primitivas habrían reflexionado intensamente sobre la espera. Vivían entre la promesa y la realidad, entre la esperanza y la persecución. Según algunos estudios, esta tensión habría dado origen a una espiritualidad marcada por la resistencia interior más que por la victoria visible. En ese marco, el silencio de Jesús no sería una ausencia, sino una presencia difícil de interpretar. El dilema que surge aquí es profundo. ¿Cómo sostener la fe cuando la espera se prolonga más allá de lo soportable? Según algunos pensadores espirituales, el ser humano no abandona la fe porque no recibe respuestas, sino porque ya no soporta esperar. La espera, en ese sentido, se convierte en el verdadero campo de batalla interior. Ciertos relatos sugieren que el dolor de la fe no proviene del silencio en sí, sino del significado que se le atribuye. Cuando el silencio es interpretado como abandono, la fe se debilita. Cuando es interpretado como misterio, la fe se transforma. Sin embargo, esta reinterpretación no sería inmediata ni sencilla. Requeriría tiempo, reflexión, en muchos casos, sufrimiento. Desde una perspectiva histórica, algunos autores señalan que el lenguaje religioso ha tendido a minimizar la espera, exaltando más los momentos de revelación. Sin embargo, la experiencia cotidiana de la fe habría estado marcada, en la mayoría de los casos, por largos periodos sin respuestas claras. Esta disonancia habría generado una espiritualidad más silenciosa, menos visible, pero no menos intensa. Cuando la espera se prolonga, el creyente comienza a enfrentarse a preguntas que no admiten soluciones rápidas. ¿Y si la respuesta nunca llega? ¿Y si el silencio es la única respuesta posible? ¿Puede la fe sostenerse sin recompensa emocional? Según algunas tradiciones contemplativas, aceptar estas preguntas, sin intentar cerrarlas, sería parte del camino, no para glorificar el sufrimiento, sino para reconocer la complejidad de la experiencia espiritual. La fe que ha pasado por la espera ya no sería ingenua, estaría marcada por cicatrices invisibles. En este punto, el silencio de Jesús deja de ser un problema teológico y se convierte en una experiencia existencial. La fe ya no se apoya en lo que se recibe, sino en lo que se decide sostener, y esa decisión, según ciertos textos, suelen hacer precisamente cuando la espera duele más. Nada de esto puede afirmarse como verdad absoluta. Son lecturas posibles, surgidas del diálogo entre historia, espiritualidad y experiencia humana, pero todas apuntan a una misma tensión. La espera no es pasiva, es una forma de resistencia interior, y cuando la espera se vuelve insoportable, el silencio deja de ser externo y comienza a habitar dentro del creyente. Según algunas tradiciones de análisis espiritual, el silencio no solo ocultaría respuestas, sino que revelaría expectativas. Cuando Jesús parece callar, ciertos textos sugieren que lo que emerge no es únicamente la ausencia de una palabra divina, sino la exposición de aquello que el ser humano esperaba escuchar. En ese sentido, el dolor de la fe no nace la herida del silencio mismo, sino del descubrimiento de expectativas no confesadas. Algunos estudios indican que gran parte de la experiencia religiosa
estaría construida sobre expectativas implícitas, la expectativa de protección, de consuelo, de justicia inmediata, de sentido claro. Cuando estas expectativas no se cumplen, el silencio se vuelve insoportable, no porque Dios no hable, sino porque no dice lo que se deseaba oír. Desde una lectura histórica de los Evangelios, ciertos investigadores sugieren que muchos seguidores de Jesús se habrían acercado a él con proyecciones muy concretas. Esperaban soluciones visibles, cambios rápidos, señales inequívocas. Cuando esas señales no se manifestaban, el silencio comenzaba a operar como una grieta interior. Según estas interpretaciones, el silencio no destruiría la fe, sino que desmontaría una fe construida sobre supuestos frágiles. Ciertas tradiciones contemplativas afirman que el silencio tendría la capacidad de desnudar la intención del creyente. Cuando no hay recompensa emocional, cuando no hay palabras de alivio, cuando no hay confirmación externa, la pregunta se vuelve inevitable: ¿por qué sigo aquí? ¿Por convicción profunda o por expectativa de alivio? Este cuestionamiento, según algunos textos, marcaría un punto de inflexión doloroso pero necesario. Desde el punto de vista psicológico, algunos estudios sugieren que el ser humano tolera mejor el dolor que la incertidumbre. El silencio, al no ofrecer marcos claros de interpretación, intensificaría esa incertidumbre. Aplicado a la fe, este fenómeno podría explicar por qué muchos experimentan una crisis, no cuando ocurre una tragedia, sino cuando la tragedia no recibe respuesta espiritual inmediata. Algunos autores espirituales indican que el silencio de Jesús no confrontaría directamente al creyente, sino que lo obligaría a escucharse a sí mismo. En ese proceso, surgirían emociones reprimidas, frustración, enojo, decepción, miedo. Emociones que, según ciertas lecturas, no serían incompatibles con la fe, aunque durante siglos hayan sido silenciadas dentro del discurso religioso. Históricamente, ciertas comunidades habrían aprendido a convivir con este tipo de silencio, no como resignación pasiva, sino como una forma de honestidad espiritual. Según algunos estudios, en contextos de persecución, exilio o pobreza extrema, el silencio divino habría sido interpretado no como negación, sino como una realidad que debía ser habitada sin explicaciones claras. Este bloque plantea un dilema humano universal, que ocurre cuando la fe deja de cumplir la función se le había asignado, cuando ya no calma, cuando no explica, cuando no protege del sufrimiento. Según algunas tradiciones, es precisamente allí donde la fe deja de ser utilitaria y comienza a transformarse en una relación más compleja y menos controlable. Ciertos textos sugieren que, en este punto, muchas personas abandonan el camino espiritual, no por falta de fe, sino por exceso de dolor no elaborado. Otros, en cambio, permanecen, pero ya no esperan las mismas respuestas. Su fe, según estas lecturas, se vuelve más silenciosa, menos expresiva, pero también más honesta. Nada de esto implica que el silencio sea deseable. Según algunas interpretaciones, el silencio no sería un ideal, sino una condición inevitable del camino humano. No todos lo atraviesan de la misma manera, ni todos extraen el mismo significado. Sin embargo, ignorar su impacto emocional podría generar una espiritualidad desconectada de la realidad interior. Cuando Jesús calla y la fe empieza a doler, el creyente se enfrenta a una verdad incómoda. Tal vez no estaba preparado para una relación sin garantías. Tal vez esperaba certezas donde solo había misterio. Este reconocimiento, según ciertos textos, no debilitaría necesariamente la fe, pero sí la transformaría de forma irreversible. Antes de avanzar, vale la pena detenerse un instante. Si este silencio, esta espera y este dolor resuenan con tu propia experiencia, te invitamos a dejar una reflexión en los comentarios, no como debate, sino como un espacio de memoria compartida, donde el silencio también pueda ser escuchado a través de las palabras de otros. A partir de aquí, el recorrido se adentrará en un territorio aún más delicado: el sufrimiento, la aparente ausencia y la sensación de abandono que, según algunas tradiciones, habría marcado algunos de los momentos más oscuros de la experiencia de fe. Según algunas tradiciones espirituales, uno de los dolores más profundos no sería el sufrimiento en sí, sino la sensación de que ese sufrimiento no encuentra oído. Cuando Jesús parece callar, ciertos textos sugieren que el creyente no solo atraviesa una prueba exterior, sino una herida interior relacionada con el valor de su propia voz. Orar
y no recibir respuesta podría ser vivido, según algunas interpretaciones, como una forma de invisibilidad espiritual. Algunos estudios sobre experiencia religiosa indican que el ser humano necesita sentirse reconocido para sostener la esperanza, no necesariamente recompensado, sino escuchado. Cuando esa escucha no se percibe, el silencio se transforma en una carga emocional pesada. En el ámbito de la fe, este fenómeno podría explicar por qué el dolor espiritual suele ir acompañado de sentimientos de abandono, culpa o inutilidad. Ciertas lecturas históricas de los evangelios sugieren que no todas las súplicas dirigidas a Jesús recibieron respuesta inmediata. En algunos relatos, la distancia, el tiempo y la demora forman parte de la narrativa. Según ciertos estudios, estas escenas habrían sido interpretadas por generaciones posteriores, no como indiferencia, sino como una pedagogía difícil de aceptar. Sin embargo, para quien sufre, esa pedagogía no siempre resulta comprensible. Desde una perspectiva humana, sentirse no escuchado activa miedos profundos, el miedo a no importar, a estar solo, a haber confiado en vano. Aplicado al ámbito espiritual, estos miedos se intensifican, porque no se trata solo de una relación humana fallida, sino de una relación que se creía absoluta. Según algunas tradiciones, es en este punto donde la fe empieza a doler de manera más aguda. Algunos autores espirituales indican que el silencio de Jesús no negaría el sufrimiento, sino que lo colocaría en primer plano. Al no ofrecer respuestas inmediatas, el dolor queda expuesto, sin anestesia espiritual. Este despojo, según ciertas lecturas, podría ser uno de los momentos más honestos del camino de fe, aunque también uno de los más difíciles de soportar. Históricamente, ciertas comunidades cristianas habrían reflexionado sobre este dolor de no ser escuchado, en contextos de enfermedad, pobreza extrema o persecución. El silencio divino habría sido una experiencia colectiva. Según algunos estudios, estas comunidades no siempre encontraron consuelo en explicaciones teológicas, sino en la solidaridad humana y en la memoria compartida del sufrimiento. El dilema que emerge aquí es profundo y universal. ¿Qué sentido tiene hablar cuando no hay respuesta? Según algunos pensadores, el ser humano continúa hablando, no porque espere siempre una respuesta, sino porque necesita afirmar su existencia. En la oración silenciosa, incluso sin respuesta, habría una forma de resistencia interior, seguir hablando para no desaparecer. Ciertas tradiciones contemplativas sugieren que el silencio de Jesús no cancelaría la relación, sino que la transformaría. La fe deja de ser un diálogo basado en intercambio y se convierte en una presencia sostenida sin garantías. No obstante, esta transformación no sería automática ni deseable para todos. Para muchos, el dolor de no ser escuchado resulta demasiado intenso desde un punto de vista psicológico. Algunos estudios indican que la ausencia de respuesta puede generar un repliegue interior. El creyente comienza a dudar de su propia capacidad de sentir, de creer, incluso de amar. En ese estado, la fe ya no se expresa con palabras, sino con gestos mínimos: permanecer, no huir, no negar del todo. Algunos textos sugieren que, en este punto del camino, la fe se vuelve casi invisible. Ya no se manifiesta en discursos, ni en entusiasmo, ni en seguridad. Se manifiesta en la persistencia silenciosa. Según ciertas interpretaciones, esta forma de fe no sería inferior, sino más frágil y, por eso mismo, más humana. Nada de esto debe entenderse como una glorificación del sufrimiento. Según varias tradiciones, el dolor no sería un fin, ni una prueba impuesta, sino una consecuencia inevitable de amar y esperar. El silencio no justificaría el sufrimiento, pero lo acompañaría, sin explicarlo. Cuando Jesús calla, y el creyente se siente no escuchado, la fe entra en una zona de sombra, una zona donde ya no hay certezas, solo decisiones silenciosas. Seguir hablando, aunque no haya eco; seguir esperando, aunque duela; seguir creyendo, aunque la fe se haya vuelto pesada. Este bloque no ofrece consuelo inmediato. Según algunas tradiciones, tampoco pretende hacerlo. Solo reconoce una experiencia que ha atravesado a innumerables personas a lo largo de la historia: el dolor de orar en silencio y no saber si alguien escucha. Y es precisamente desde esa herida abierta que, según ciertos textos, puede comenzar una comprensión más profunda del sufrimiento humano compartido. Según algunas tradiciones espirituales,
Existe un punto en el camino de la fe en el que el silencio deja de percibirse como misterio y comienza a sentirse como abandono. No porque algo haya cambiado externamente, sino porque el cansancio interior alcanza un límite. En ese umbral, ciertos textos sugieren que el creyente ya no se pregunta por el sentido del silencio, sino por la posibilidad de haber sido dejado atrás. Algunos estudios históricos indican que la experiencia del abandono ha estado presente en casi todas las expresiones religiosas conocidas, no como doctrina, sino como vivencia. En el contexto cristiano primitivo, ciertas comunidades habrían expresado esta sensación de manera velada, a través de lamentos, salmos reinterpretados y narraciones marcadas por la ausencia. Según estas lecturas, el silencio de Jesús no siempre habría sido interpretado como espera, sino, en algunos momentos, como una retirada incomprensible. Desde una perspectiva humana, el abandono no se experimenta de forma súbita. Se construye lentamente, a través de pequeñas decepciones acumuladas. Una oración no respondida, una promesa que no se cumple como se esperaba, un sufrimiento que se prolonga más allá de lo tolerable. Según algunos autores espirituales, cuando estas experiencias se superponen, el silencio deja de ser neutro y adquiere un peso emocional devastador. Ciertas interpretaciones sugieren que el sentimiento de abandono no necesariamente implicaría una pérdida total de fe, sino una transformación dolorosa de la relación con lo divino. El creyente ya no se siente acompañado, pero tampoco logra desprenderse del todo. Permanece en una especie de limbo espiritual, donde la fe existe, pero duele más de lo que sostiene. Algunos estudios psicológicos indican que el abandono percibido activa mecanismos profundos de defensa. El individuo comienza a protegerse emocionalmente, reduciendo expectativas, apagando la esperanza, evitando el riesgo de volver a creer plenamente. Trasladado al ámbito espiritual, este proceso podría explicar por qué muchas personas continúan creyendo, pero sin entusiasmo, sin confianza, sin entrega. La fe se vuelve cautelosa, casi defensiva. Según ciertas tradiciones místicas, este estado no sería un fracaso espiritual, sino una etapa límite. No todos la atraviesan, y no todos la superan de la misma manera. Algunos se alejan definitivamente, interpretando el silencio como prueba concluyente de ausencia. Otros permanecen, pero ya no buscan respuestas. Se limitan a coexistir con el silencio, como quien aprende a convivir con una herida que no cierra. Históricamente, algunos textos sugieren que incluso los relatos más sagrados contienen huellas de este abandono percibido, no como afirmación doctrinal, sino como experiencia narrada. Estas huellas habrían sido interpretadas, a lo largo de los siglos, de formas diversas, como prueba, como misterio, como identificación con el sufrimiento humano. Sin embargo, ninguna interpretación lograría eliminar del todo la incomodidad que genera la idea de un silencio que parece definitivo. El dilema humano que emerge aquí es especialmente crudo. ¿Qué ocurre cuando la fe ya no consuela, cuando creer no alivia, sino que intensifica el dolor? Según algunos pensadores, en ese punto, el creyente se enfrenta a una decisión silenciosa: abandonar para no sufrir más, o permanecer sin garantías, aceptando que la fe ya no cumple la función que alguna vez tuvo. Ciertas tradiciones contemplativas sugieren que el abandono percibido podría ser una ilusión ácida del sufrimiento. Pero esta afirmación no pretende invalidar la experiencia de quien lo siente. El dolor es real, aunque su interpretación sea incierta. Minimizarlo, según algunos autores, solo profundizaría la herida. Por eso, muchas corrientes espirituales contemporáneas han comenzado a reconocer el abandono como parte legítima del camino humano, no como una desviación. Desde una perspectiva existencial, el silencio que se confunde con abandono obliga al creyente a redefinir su relación con el sentido de la vida. Si ya no hay respuestas claras, si ya no hay consuelo visible que sostiene la existencia, según algunos estudios, en este punto, muchas personas comienzan a encontrar significado, no en la respuesta divina, sino en la solidaridad humana, en la compasión compartida, en el simple acto de resistir. Algunos textos sugieren que, paradójicamente, el sentimiento de abandono podría acercar al creyente al sufrimiento de otros. Al experimentar la ausencia, se vuelve más sensible al dolor ajeno. Según estas interpretaciones, la fe que ha pasado por el abandono ya no juzga, ya no promete, ya no explica, acompaña, y en ese acompañar silencioso,
Encuentra una forma distinta de sentido. Nada de esto puede presentarse como verdad definitiva. Son lecturas posibles, surgidas del cruce entre historia, espiritualidad y experiencia humana, pero todas coinciden en un punto esencial. Cuando el silencio se confunde con abandono, la fe se encuentra en su estado más vulnerable. Y es precisamente en esa vulnerabilidad donde, según algunas tradiciones, puede comenzar una transformación inesperada, no hacia una fe más fuerte, sino hacia una fe más humilde, una fe que ya no exige ser escuchada, pero que tampoco renuncia del todo a la posibilidad de sentido. El camino aún no ha concluido. Queda por explorar qué ocurre después de esta noche interior, cuando el silencio ya no hiere de la misma manera, y la fe, aunque marcada, comienza a reconfigurarse desde sus restos. Según algunas tradiciones espirituales, existe un momento posterior al abandono percibido, en el que el silencio deja de gritar, no porque haya llegado una respuesta, sino porque el creyente ya no la exige con la misma urgencia. En esta etapa, ciertos textos sugieren que la fe no se recupera en su forma original, sino que sobrevive de una manera distinta, más frágil, más callada, pero también más consciente de sus propios límites. Algunos estudios indican que, después de atravesar un largo periodo de silencio, el ser humano desarrolla una relación diferente con la esperanza. Ya no espera certezas, sino pequeños signos de sentido. Ya no busca explicaciones absolutas, sino razones suficientes para seguir viviendo. Aplicado al ámbito espiritual, este cambio podría explicar por lo que algunas personas continúan creyendo, aun cuando no sienten consuelo ni presencia clara. Desde una perspectiva histórica, ciertos investigadores sugieren que muchas figuras espirituales del pasado habrían llegado a este punto, no como culminación gloriosa, sino como resultado de un desgaste profundo. Sus escritos, leídos con atención, no siempre hablan de respuestas, sino de permanencia, permanecer en la fe, no porque todo tenga sentido, sino porque abandonarla tampoco lo tendría. Ciertas tradiciones contemplativas indican que esta fe sobreviviente ya no se apoya en emociones intensas, ni en convicciones inquebrantables. Se apoya en gestos mínimos, seguir orando sin palabras, seguir actuando con compasión, seguir eligiendo no endurecerse del todo. Según estas lecturas, la fe que ha pasado por el silencio no grita, no convence, no promete, simplemente permanece. Desde el punto de vista psicológico, algunos estudios sugieren que aceptar la ausencia de respuestas puede reducir el conflicto interior. No elimina el dolor, pero lo integra. El creyente deja de luchar contra el silencio y comienza a convivir con él. En ese proceso, la fe ya no se define por lo que se recibe, sino por lo que se decide cuidar: la dignidad, la empatía, la apertura al otro. Algunos textos espirituales señalan que, en esta etapa, la figura de Jesús ya no es percibida como alguien que debe responder, sino como alguien que comparte el sufrimiento humano. No se trata de una afirmación doctrinal, sino de una interpretación nacida de la experiencia. El silencio deja de ser visto como distancia y comienza a ser leído como identificación con la fragilidad humana. Históricamente, ciertas comunidades habrían encontrado en esta fe silenciosa una forma de resistencia. No podían explicar su dolor, pero podían acompañarse mutuamente. No podían justificar el sufrimiento, pero podían aliviarlo en otros. Según algunos estudios,